El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy yo como la da el mundo. Que no se turbe su corazón ni se acobarde. Me han oído decir: me voy y vuelvo al lado de ustedes. Si me amaran se alegrarían de que vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Se lo he dicho ahora antes de que suceda, para que cuando suceda crean. Ya no hablaré mucho con ustedes, pues se acerca el príncipe de este mundo. No es que él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo comprenda que yo amo al Padre y que, como el Padre me ha ordenado, así actúo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ni la turbación ni la cobardía son sentimientos que quiere el Señor ni vienen del Espíritu Santo. No hacen parte del anuncio evangélico del Señor. Y mucho más hoy cuando somos asistidos a una forma encubierta de prudencia, vestida de falsa prudencia, donde se está invitando, llamando, incitando al silencio para proclamar la verdad y anunciar el Evangelio del Señor. El cobarde siempre se esconde, se encierra en sí mismo. El cobarde que no ha podido experimentar la gracia, la fuerza del Espíritu Santo se encubre y no es capaz de salir. De hecho, hoy vemos los sentimientos y frutos contrarios a lo que es la turbación y la cobardía, lo que es el miedo, en dos hombres extraordinarios que nos está presentando San Lucas en los Hechos de los Apóstoles, y es en Bernabé y Pablo. En todo lugar donde iba San Pablo, siempre dejaba adeptos a la palabra del Señor, gente que quedaba entusiasmada con la predicación de San Pablo para seguir al Señor, pero también dejaba gente fastidiada, incómoda, y que comenzaban con la murmuración, y después de la murmuración seguían con la calumnia, hasta tal punto, como lo hemos visto por el testimonio de los Hechos de los Apóstoles, que se convierten en instrumentos del diablo para intimidar la predicación de San Pablo y Bernabé a través de la amenaza, que es la ponzoña con la que sabe trabajar el demonio. Porque cuando no se puede robar un alma a través de la adulación, de la vanagloria y de la vanidad, se la atrapa con la intimidación, porque es lo único que él sabe hacer. No sabe hacer más. Y entonces ya en Antioquía está este grupo de personas que están fastidiadas, incómodas, y dejan entrar primero en su corazón la murmuración, resistiendo lo que el Espíritu Santo está haciendo a través de dos hombres que son frágiles y débiles, pobres, como lo reconoce el mismo apóstol San Pablo, considerándose un aborto, el último de los apóstoles, pero se incomodan de que Dios pueda actuar y obrar cosas tan grandes a través de este hombre, como lo dice también en la carta a los Corintios, él que producía, no sé cómo decirlo, pero los corintios lo miraban como un hombre que no tenía mucha estima, porque dicen que hasta él mismo lo dice,
en la carta a los Corintios que de presencia física es pobre y un hombre simple. Pero no podían comprender ellos que eran eruditos, ellos que tenían dones extraordinarios. Por eso les dice a los Corintios: ustedes que tienen todos los dones del Espíritu Santo, ábrame en un campito a mí, a ver si de pronto quepo en medio de ustedes. Porque tenían tantos dones, los tenían, que se llenaron de vanagloria y orgullo con ellos, y el diablo se valió de eso para hacerle la vida imposible a San Pablo y a Bernabé. Y en estas comunidades de Antioquía se filtraron este tipo de personas y lograron insidiar tanto a la gente que se fueron a perseguir a Pablo y a Bernabé hasta la muerte. Qué terrible es la murmuración cuando no se detiene. Qué terrible es la envidia, los celos, cuando no se le pone el tate quieto de la gracia del Señor, porque acaba no solamente con un corazón, sino que es capaz de envenenar todo lo que hay alrededor. Y se van y los lapidan a los dos, porque es una resistencia no a Pablo y a Bernabé, es una resistencia a la gracia del Señor. Y si Dios quiso y a Dios le dio la gana de escoger a Pablo y Bernabé para llevar su obra, ¿quién se lo puede impedir? Y los sacan de la ciudad creyendo que están muertos, se van, pero viene la valentía y la gracia del Espíritu Santo. No es que San Pablo sea atrevido, es que el Espíritu Santo es atrevido cuando encuentra instrumentos dóciles para actuar y vuelve nuevamente a la ciudad. A desafiar, a picar el mismo anzuelo y actuar con la misma actitud, no, a seguir predicando a Jesucristo, a seguir anunciando el Evangelio, a seguir promulgando la promesa de la buena nueva que Dios está dispuesto a dar a todo el que se convierta, se arrepienta y sea humilde, reconociendo sus errores, reconociendo sus pecados y doblando las rodillas delante del Señor, dispuesto a reparar en todas las faltas que ha cometido, porque ese corazón ya está dispuesto para la obra del Señor. Es un corazón humilde, es un corazón recto que no se busca a sí mismo, sino que solamente está buscando al Señor. Y por eso sigue predicando y la palabra de Dios sigue cundiendo en estos corazones. Qué hermosa es la humildad, cuando da la capacidad para que uno se vea como es en realidad, un pobre, un donadie, un miserable, que sin la gracia de Dios no es capaz de nada, que no se apoya absolutamente en ninguna de las pericias humanas, temporales, sino solo y únicamente en la gracia de Dios, como lo hacen Pablo y Bernabé. Y por eso Dios sigue actuando en ellos. De hecho, San Pablo les enseña que para poder disfrutar de este reino que ellos ya están disfrutando, porque es una gracia que tienen en el corazón, no es externa, es en el corazón. Ellos ya están dirigidos por el reino de Dios que está en sus corazones. Hay que pasar por muchas tribulaciones. La tribulación, la prueba, la persecución por seguir al Señor, por serle fiel al Señor, no por buscarse uno a sí mismo, ¿sí? Porque hay pruebas que son por buscarse uno a sí mismo, eso engendra muerte y trae muerte. Pero cuando es por la verdad, por el Evangelio, por el único interés de la gloria del Señor y las almas, no por otro interés, solo esos dos, que esos componen la voluntad del Señor, la gloria del Padre y la salvación de las almas, que es el interés de San Pablo y Bernabé. Cuando se hace por eso y hay tribulación, qué beneficiosa es la tribulación. Es como si fuera un impulso, una inyección del Espíritu Santo para hacer arder los corazones en fuego, dispuestos a entregarlo todo por el Señor. Qué infernal y tormentosa es la tribulación cuando es por nuestros propios caprichos,
por nuestros propios quereres. Eso mata a cualquiera. Eso no engendra vida. Por lo menos no engendra la vida del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive deseoso de encontrar corazones que se apunten a este proyecto, al proyecto de la gloria de Dios y la salvación de las almas, al proyecto de la alegría profunda de Dios que está en poder recoger todas las almas que pueda y salvarlas por la sangre de su Hijo Jesús, por el sacrificio de la Eucaristía. Y por eso en este tiempo Dios quiere muchos adeptos a este proyecto. Pero para poder acoger este proyecto hay que morir. Hay que morir a sí mismo. Y fue lo que vivió el apóstol San Pablo. Y fue lo que vivió Bernabé. Y por eso es necesario que la iglesia pase por purificación. Y por eso es necesario la purificación. Y no nos resistamos a ella, porque es una bendición. Hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar al reino de Dios. Otra tradición dice, son necesarias. Y qué lindo cuando Dios nos habla al corazón y nos dice, era necesario todo esto. Era necesario que ocurriera todo esto. Era necesario que pasara todo esto. Pero Señor, fue muy amargo y oscuro. Era necesario. Era necesario para poder descubrir la gracia de Dios. Llegar en primer lugar a ese nivel de pobreza, de indigencia, donde nosotros reconozcamos que no somos capaces y que nadie más es capaz. Solo Dios, como lo dice hoy el Salmo, porque su reinado es perpetuo, su poder de edad en edad. ¿Qué poder hay en esta tierra que se pueda comparar al del Señor? No existe. Y si se compara es soberbia, ¿sí? Y si se intentan igualar, es pura soberbia, no es más que soberbia, ¿sí? Porque no existe. Mientras San Miguel Arcángel decía en la batalla contra Lucifer, ¿quién como Dios? El demonio decía, ¿quién como yo? Valiéndose de los dones que le había dado Dios. Y es verdad que fue un ángel bello y hermoso, pero todo lo recibió. Todo lo recibió de Dios. No nos adueñemos de las gracias de Dios, ni las manipulemos. Hoy hay cantidad de gente y por eso arden de rabia y le rechina los dientes, si podemos utilizar esta figura evangélica, le rechina todo por dentro cuando ven la obra de Dios actuando a través de la sencillez y de la pobreza. Es que Dios no puede hacer las cosas que quiere y como quiere. Y estas personas son perseguidoras, pero no saben el bien tan grande que les hacen a las almas que han decidido confiar en el Señor, como se lo hicieron a Pablo y Bernabé, con su murmuración, con sus críticas, con sus calumnias, con su rechazo, con la exclusión, porque hay grupos de esto en la iglesia. Y si tú no profesas los mismos criterios de ellos, si tú no piensas como ellos, religiosa, espiritual, pastoralmente o moralmente, te excluyen. Y resulta que eres una amenaza para ellos. Porque así resultó Cristo para los fariseos y todas estas sectas religiosas en el tiempo en que Jesús predicó. Se convirtió en una amenaza para ellos simplemente porque Cristo no quiso ajustarse a sus criterios. Pero si se hubiera ajustado a sus criterios, ¿cómo le hubiera ido al Señor? Le hubiera ido muy bien, ¿sí? Si Cristo se hubiera puesto a pensar como ellos, le hubiera ido requete bien, ¿sí? En vez de despreciarlo, lo acogerían, ¿sí? En vez de calumniarlo, lo adularían. Porque este tipo de corriente le gusta mucho la adulación, le encanta, ¿sí? Pero es que la gloria solamente es para el Señor, no es para nosotros. Lo decíamos con el Salmo, creo ayer, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria. Son
tendencias hoy dentro de la Iglesia Católica en grupos sociales de personas que solo buscan esto y les gusta esto. Y si tú actúas así de acuerdo a ellos, te aplauden y te suben en pedestales y te declaran santo de una vez sin que la Iglesia te canonice, pero tienen la capacidad de canonizarte. Y todo sacerdote que entre en esta línea de estos criterios es un santo. Y todo religioso que entre en la línea de estos criterios es un santo. Para Bernabé y Pablo hubiera sido más fácil si hubieran pensado como ellos, porque los hubieran canonizado y serían elevados en las mejores virtudes, ¿sí? Porque así actúa la adulación. Y de eso nos tenemos que cuidar para no faltar contra el 8º mandamiento, ¿sí? Que dice que no hay que mentir ni levantar falso testimonio. La ley del Señor es perfecta y por eso dice el Salmo: descanso para el alma y alegra el corazón, porque solo ella tiene la capacidad de decirnos en qué manera tenemos que estar en la vida cristiana. Menos mal, el criterio para la vida cristiana no está en los seres humanos, no está en las ideologías, no está en los criterios de esta tierra. Ni siquiera la Iglesia misma se siente suficiente para establecer quién es el que puede estar y no estar dentro de ella. Menos mal la Iglesia nunca se ha atribuido eso. El que define quién está dentro y está fuera es Cristo, nadie más. Y eso fue un juicio que Dios no quiso compartir. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. A nosotros, gracias a Dios, no nos delegó, porque es que nosotros somos muy perversos y el corazón es muy torcido y muy injusto. Gracias a Dios que no nos delegó esa capacidad a nosotros de condenar ni de canonizar a nadie. Esa es una tarea que la tiene el Espíritu Santo, ¿sí? Y solamente Él convencerá, dice San Juan, en todo lo referente a la justicia, al juicio, y en todo lo referente al pecado, porque Él es el Espíritu de la verdad. Y por eso hoy celebramos nuevamente esta misa votiva al Espíritu Santo, preparándonos ya para el gran acontecimiento de Pentecostés, para que sea Él que nos ponga ante la verdad de Dios. A mí me da mucha compasión de las almas hoy, porque hoy sí que está la gente desesperadita y está buscando seguridades, anda buscando luz, pero qué pesar que la gente no está llegando a donde tiene que llegar, a los pies de Jesús Eucaristía, porque el Padre ya nos dijo: este es en el que yo me complazco, escúchenlo a Él, no a otro. Y por eso el Hijo del Hombre es levantado en alto, y tiene que ser levantado en alto. Y por eso las iglesias y capillas tienen que estar abiertas, y tienen que estar las puertas abiertas, como tanto lo ha dicho el Papa Francisco, para que la gente llegue a los pies de Jesús Eucaristía. Este es mi Hijo amado en quien yo me complazco, escúchenlo, a nadie más. Ya el Padre nos lo dijo todo, dice San Juan de la Cruz, y cometeríamos una falta de necedad y de agravio a la revelación de Dios que nos mostró todo en Cristo si buscásemos otra nueva revelación. La voluntad de Dios no es que andemos buscando instrumentos por ahí, que nos pongan manos, que nos den mensajes. Ya nos dieron el mensaje definitivo. Y ya la Iglesia nos lo ha explicado, porque es la que tiene el don del Espíritu Santo para aclarar estas cosas. A mí me da mucha paz, muchísima, poder escuchar a la Iglesia, porque yo sé que eso es fruto del Espíritu Santo y tengo la garantía de que es el Espíritu Santo. En este tema que se presentó en Colombia y que está generando
todo esto que hoy nos narran los Hechos de los Apóstoles, resistencia de algunos, humildad de otros. Humildad de aquellos que se están dando cuenta de la verdad por la luz del Espíritu Santo, de que se la embarraron y faltaron. Y es una tarea de nosotros los sacerdotes emitir en nombre de la Iglesia un juicio general sobre lo que pasó en Colombia con las elecciones y todo lo que se hizo, acudiendo a criterios que no son evangélicos, que no son cristianos y que ni siquiera son éticamente correctos. Y es un deber. Si yo me callo como sacerdote, así me quieran callar. Y no solamente hacen el intento, ¿sí? Porque no es solamente el intento, eso por todas las partes, con unos argumentos que válgame Dios. Pero a mí siempre, vengo al Santísimo y le digo: Jesús, háblame a través de la iglesia. De esas cosas providenciales que sin estar buscando, me sale algún documento del magisterio y aquí está clarísimo. Y siempre que llega algo a tratar de envolver y enredar, me aparece un documento del magisterio auténtico de la iglesia y ahí está. Y me da paz, mucha paz, porque es producción del Espíritu Santo y no tengo que estar escuchando a los hombres, porque es que a lo mejor los hombres hoy están más enredados que yo, ¿sí? O igual de enredados que yo, ¿sí? Y es mejor buscar una garantía que lo desenrede a uno y le dé paz y claridad, como es la iglesia. ¿Por qué hay tanto engaño del demonio en los corazones hoy? ¿Y por qué Cristo lo advierte hoy? En mí el mundo no ha encontrado nada, porque yo dependo del Padre. Pero hay gente que, aunque dice que depende de Dios, no depende sinceramente de Dios. ¿Por qué? Porque no hemos escuchado a la iglesia. Porque no nos hemos detenido a escuchar al Señor y su palabra. Porque nos ha faltado humildad para saber que en nosotros no está la verdad es Dios y Él se la da a quien humildemente se la pida y sepa escuchar con humildad a la iglesia. Miren, aunque formalmente hoy muchos pastores están en comunión con la iglesia, formalmente, realmente desde la fe, muchos ya están fuera de la iglesia. Porque el vínculo que nos pone en comunión con nuestra madre, la iglesia, son los criterios de fe y de moral. Y si los criterios de fe y de moral míos no son como los de la iglesia, yo ya termino excluido de la comunión de la iglesia. Eso sí es sencillo. Si mi fe no es apostólica y mi fe no es católica en el sentido propio de la palabra, lo que significa apostólica y católica, yo estoy a merced del mundo. Y entonces sí puedo encontrar algo en mí del mundo. En Cristo no pudo encontrar nada, porque todo lo que Él tenía era del Padre. Y por eso nosotros tenemos que tener en nuestro corazón y en nuestra conciencia el contenido del Espíritu Santo. Y la gente tiene que saber identificar la gracia del Espíritu Santo en la tradición viva de la iglesia y en el magisterio auténtico. Y vuelvo y repito, yo lo he dicho muchísimas veces, no todo el magisterio es auténtico, aunque sea magisterio. Nosotros de los obispos, con mucho amor, con mucha disposición, aceptamos todo lo que nos enseñen en comunión con la catolicidad y con la fe apostólica. Con mucho amor lo aceptamos y con mucha sencillez. Pero también, como dice San Pablo en la carta a los tesalonicenses, hay que discernirlo todo. Porque resulta que no todo lo que nos dicen está en comunión con la iglesia. Hay sacerdotes muy preparados, lo vimos en Colombia. Es que es necesario sacar esto a la luz para que la gente se dé cuenta que hablaron del principio del mal menor.
Yo ayer lo dije en la homilía, lo vuelvo a repetir hoy porque esto está produciendo frutos, ¿sí? Frutos, y frutos muy grandes para la gloria del Señor. Que dicen, hablan de principio del mal moral en la Iglesia Católica. Y yo los desafío a que vayan y busquen en el magisterio auténtico de la Iglesia y en toda la tradición y la tradición bíblica. Vayan a ver dónde la Biblia, la tradición viva de la Iglesia, el magisterio auténtico de la Iglesia, habla de principio de mal, que el mal es un principio. A ese nivel es que cuando la ignorancia se apoya en la soberbia, es bien atrevida, bien atrevidísima. Cuando la ignorancia se apoya en Dios, eso trae un resultado estupendo. Cuando la ignorancia se apoya en la asistencia del Espíritu Santo, trae frutos extraordinarios. Cuando la ignorancia se apoya en la tradición viva de la Iglesia, eso trae frutos muy lindos. Cuando la ignorancia se apoya en el magisterio de la Iglesia, magisterio auténtico, trae frutos muy lindos. Y eso se llama humildad y pobreza de espíritu. Pero el que se las sabe todas, no es capaz de hacer esto. Y entonces ese que sí que es un condimento muy bueno para el mundo y para el mal. Por eso no nos dejemos embolatar. Estos tiempos son muy hermosos. Y el cielo tiene así abierto a raudal, sí, toda su promesa, el don del Espíritu Santo, para dárselo a todo el que quiera acoger las condiciones del reino para poder participar de esto. Y se necesita humildad. Lo que pasa es que la humildad requiere renuncias. Y a veces estamos tan anclados en seguridades que no las queremos soltar. Y nos arraigamos con tanta fuerza en ellos que no nos damos cuenta que nos estamos perdiendo el tesoro más grande, que es el reino de Dios. El pobre no tiene nada ni se arraiga nada. El pobre es libre. Libre. Porque depende de otro. Depende del Señor. Depende de su gracia. Es la libertad de Pablo y Bernabé. Por eso, si el Espíritu Santo los volvió a llevar nuevamente a esa ciudad, allá volvieron. Y seguían predicando la palabra de Dios con toda libertad, a pesar de la oposición. Pero ni siquiera la oposición humana pudo. Y ni siquiera la oposición humana basada en criterios espirituales y religiosos. Porque es mucho más tormentoso. Cuando hay apoyo, esa pericia humana se apoya en criterios religiosos y espirituales, es lo que se convierte en fundamentalismo religioso. Por eso nosotros tenemos que cuidarnos de eso, porque y en estos tiempos, es un peligro inminente. Y hay mucho adoctrinamiento de parte de predicadores católicos, que ya el Papa Francisco nos lo advirtió, por ahí lo dijo, cuando la doctrina de la Iglesia se va convirtiendo en una ideología para defender posiciones personales. ¿Y eso es posible? Claro, claro. Yo puedo sacar textos del contexto para defender mi pretexto, para defender mis ideas. Yo puedo manipular cosas de la palabra, manipular la palabra de Dios y extraer de ahí para defender lo mío, y eso es grave. Yo puedo coger en el magisterio de la Iglesia, extraer lo que a mí me conviene y me parece para defender mis propias posiciones. Hay gente que va a la palabra de Dios no con pobreza, a escuchar lo que Dios le quiere decir, sino a encontrar lo que necesita saber. Lo que necesita, el respaldo que necesita para argumentar una posición a la cual no quiere renunciar. Y ante el Señor nosotros tenemos que colocarnos como niños. ¿Cómo son los niños? No saben nada. En las manos del Señor, aquí estoy, Señor. Entonces tenemos que dejarnos llevar por la gracia del Señor. Por eso hoy el Señor nos dice en el Evangelio
y nos motiva a no dejarnos turbar ni acobardarnos. Si ustedes me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Se lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda ustedes crean. Ya no hablaré mucho con ustedes, porque se acerca el príncipe de este mundo. No es que él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo comprenda que yo amo al Padre y que como el Padre me ha ordenado, así actúo. Jesús no se dejó manipular de nadie, porque su corazón estaba puesto en el Padre y él iba a hacer era la voluntad del Padre. Una obediencia virtuosa, recta dentro de la iglesia, nos vincula inmediatamente, con mucha rapidez, en la voluntad de Dios. Una obediencia que ya no es de Dios nos vincula con los seres humanos, con las instituciones temporales, y esa obediencia no es evangélica y no es la que quiere Dios. La obediencia verdadera nos vincula inmediatamente y rápidamente con el Señor, nos lleva al Señor, no a depender de nadie humanamente. ¿Y qué tal? Si estaríamos perdidos nosotros, que no nos vincularan todos los elementos, virtudes que hay en esta tierra y que el Señor nos ha dejado, no nos vinculen con el único liberador, con el único que nos da la paz, que nos da la alegría, que nos da la libertad, que es el Señor. Para eso existe la iglesia, para llevarnos al Señor. Y cuando la iglesia nos da normas es porque son normas liberadoras que nos llevan a la voluntad del Padre manifestada en su Hijo. Porque la iglesia no vive para otra cosa más que para anunciar el dulce nombre de Jesús, como le decía San Pablo VI en la Evangelii Nunciante. Mire el tormento más grande que la gente está viviendo, y por eso hay angustia, hay miedo, hay desesperación, la gente anda buscando seguridad, porque no hay un vínculo con la voluntad de Dios. Por eso ustedes deberían estar alegres de que yo me vaya al Padre, porque más los vinculo con el Padre. Cristo ni siquiera a sí mismo nos está vinculando es con el Padre. El único objetivo de Cristo es que descubramos al Padre. Y el objetivo del Padre es que miremos al Hijo. Y el trabajo del Espíritu Santo es que miremos al Hijo. El Padre mandó con su Hijo el Espíritu Santo para entretenernos en su Hijo, porque no hay nada que ponga más feliz a Papá Dios que nosotros nos quedemos con su Hijo. Eso lo hacía Él pleno, ¿sí? Y Jesús no va a tener una alegría más grande que cuando nosotros veamos todo el amor del Padre en Él. Así funciona la Trinidad, y todos viven en función. El uno nos empuja para allá, el otro para acá, y estamos en la dimensión del amor, de la libertad. Dios vino a hacernos libres. No nos dejemos esclavizar de este mundo ni de criterios humanos. Pidámosle esa gracia al Espíritu Santo, la libertad en Cristo Jesús. Y no nos dejemos embolatar, porque sí hay adoctrinamiento, sí hay engaño, y está dentro de la iglesia. Y sí hay gente que está manipulando la situación que está viviendo la iglesia y se está aprovechando de las pobres almas y no les está mostrando el camino de la libertad, que es Cristo y nos conduce al Padre. Y eso es muy grave. Eso es gravísimo para las pobres almas. A la gente hay que llevarla rápidamente a la Eucaristía. A la gente hay que hacerla dependiente de la Eucaristía. Hay que hacerla dependiente de la palabra del Señor. La dependencia que Pablo y Bernabé tenían era totalmente del Señor. Y no nos dejemos amedrentar, porque eso le choca mucho al mundo y al diablo. Y entre más se alborote, más alegría nos debe dar. Eso significa que le talla, ¿sí? Le talla. Y cuando le talla es porque está débil, muy débil. Entonces, no nos dejemos amedrentar. Apostémoslo todo por el Señor,
que el fruto de esto, el premio de esto, es el reino de los cielos en el corazón. Sor Isabel de la Santísima Trinidad, cuando experimentó esto, ya ella no tenía impulsos para ninguna otra cosa más en este mundo, sino para gozarse de esa paz, de esa libertad que da el Espíritu Santo en el corazón. Así te estén oprimiendo externamente. Cuando Dios da esa libertad, ni siquiera unos barrotes externos te pueden privar de la libertad. Padre Pío fue tan libre, que cuando lo encerraron 8 años, sin poder celebrar públicamente, fue tan libre que ni siquiera unos muros bien gruesos le impidieron disfrutar de la paz y la alegría del Señor. Esa es la libertad que da el Señor, porque lo externo ya no afecta, así sea contrario, adverso, lo que sea. Cuando el Señor da la libertad del Espíritu en el corazón, no hay problema alguno, porque esa es una gracia que el Espíritu Santo da primero en el interior. El Espíritu Santo no es de fachadas, de maquillajes externos, de falsas piedades, no. Él no es de eso es de vida interior, de adentro, del alma, ¿sí? Del corazón. El Papa Francisco también lo ha denunciado y dice que estamos en una época del maquillaje, de lo provisorio, ¿sí? En su lenguaje así como lo utiliza él, pero así lo ha dicho. A nosotros los sacerdotes nos habló de cómo a través de una falsa idolatría nos vamos vistiendo externamente de cosas que no somos, ni vivimos interiormente. Eso tiene que salir del alma, del corazón, porque allí es donde empieza la obra del Espíritu Santo, ¿sí? Lo externo puede con todo, ¿sí? Y la gente hoy se deja deslumbrar de esas cosas, de falsas piedades, de falsas espiritualidades, de falsas manifestaciones religiosas, pero interiormente, válgame Dios. Yo pensé, me da mucho consuelo cuando me encuentro sacerdotes, así me decía un sacerdote: padre, estuve en una misa, casi no podía del dolor. Pero sí, externamente se veía todo muy lindo, externamente, pero interiormente muchos corazones no estaban con el Señor en esa Eucaristía, estaban lejos del Señor. ¿Será verdad eso? Nos damos cuenta por el nivel de engaño que hay hoy. La gente tiene capacidad de ser piadosa una horita y después, válgame Dios. Por eso pidámosle al Señor, que ahorita que nos preparamos para Pentecostés, que este sea un tiempo de preparación interior, dispuestos a que el Espíritu Santo venga y tumbe lo que tenga que tumbar. Y cuando Él tumba, Él sabe lo que tiene que tumbar, no nos debe dar miedo, ¿sí? Ay, esto no, Espíritu Santo, esto no lo tumbes, que es que aquí es donde yo estoy agarradito. No, hay que tumbar todo, ¿sí? Todo. No nos resistamos a la obra del Espíritu Santo, porque vamos a sufrir con un sufrimiento que es tormentoso. El sufrimiento del Señor es suave, dulce, riquísimo, ¿sí? Cuando es del Señor, da vida. El que es por nuestras resistencias engendra muerte, mucha oscuridad. El del Señor da vida. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios,